Bienvenidos a un nuevo video, espero se encuentren muy bien, ya que en esta ocasión te tengo no uno, sino dos. Un 2x1 en trucos de magia revelados. Primero nos vamos a ir con una técnica y después con un efecto de magia aplicando dicha técnica. Los dos en un solo video. ¿Y por qué dos trucos? Porque quiero, porque así los tengo de consentidos y para que todos ustedes puedan aprender esa técnica, que no es una técnica cualquiera, es una técnica con la cual les aseguro sacarán muchísimas sorpresas. Así que bien, sin más que decir, vayamos primero con la presentación del efecto y si es que les gusta, los invito a que se queden a la revelación. ¡Vamos allá! Vamos a elegir una carta, más o menos por aquí. Quiero que la recuerdes muy bien, guárdala en tu mente, ya que la vamos a perder aproximadamente por la mitad de la baraja, completamente perdida y mezclada, eso es lo más importante. Una carta perdida, seleccionada, y otra carta completamente diferente que va a encontrar o va a ser la ilusión de transformarse en tu carta. En este caso, el as de corazones. ¿Por qué el as de corazones? Porque esta carta tiene el poder suficiente de crear tu carta, solamente haciendo un par de pasos y se transforma en el 9 de diamantes. Pero recuerda que esto es todo falso y una simple ilusión. ¿Qué hubo? ¿Te gustó? Pues entonces vayamos a la revelación, así que ponte cómodo para disfrutar, aprender y sorprender a los demás. Llegamos a la revelación del día de hoy, así que pon mucha atención. Primero que nada, pon pausa al video y corre por tu baraja preferida para ir paso por paso con la explicación de la técnica. Perfecto, ya que tengas tu baraja, lo que vamos a hacer es tomar dos cartas, las cuales se puedan contrastar muy bien, como es el caso la reina de diamantes y el 5 de tréboles. Esto lo vamos a hacer para apreciar aún más el movimiento del cambio de color. Obviamente esto no es algo indispensable, pero claramente nos va a ayudar más para distinguir las cartas al momento de practicar. ¿Y cómo va a ser la dinámica de la explicación? Muy sencillo. Primero nos vamos a ir paso a paso con la explicación de la técnica, es decir, el cambio de color, y ya una vez que entendamos toda la mecánica de la técnica, nos vamos a pasar con el efecto en sí, con la introducción, con elegir una carta, el perderla, porque en realidad vamos a controlar la carta del espectador, y finalmente con la técnica de cambio de color. Perfecto, entonces vámonos con el primer paso, y este es muy sencillo, ya que lo único que tenemos que hacer es tomar las dos cartas, pero simulando que fuera una, es decir, una especie de double lift. ¿Y por qué digo una especie? Porque realmente lo que vamos a hacer no es tomar las dos cartas y voltearlas y volverlas a regresar y bla bla bla. No, en esta ocasión solamente debemos separar con nuestro dedo meñique una y dos cartas y de esta manera separar para que al momento de que nuestra otra mano se acerque ya tome de forma inmediata las dos cartas, pero recuerden, simulando que tuviéramos únicamente la reina de diamantes. Una vez que tenemos esta carta en nuestras manos, lo que debemos hacer es girar hacia el público. ¿Por qué? Porque esto nos va a facilitar el hecho de tomar la carta con nuestra otra mano. Primero que nada, tenemos que separar la baraja, el resto de las cartas, ya sea en las manos del espectador, en la mesa, en nuestro bolsillo, esto ya queda bajo su criterio, así que separamos la baraja y en el mismo movimiento donde una mano está separando el resto de las cartas, nuestra mano que tiene ambas cartas, reina y 5 de tréboles, va a girar de esta manera hacia enfrente. Como pueden ver, es un movimiento muy sencillo. ¿Por qué? Porque nuestra mano, específicamente esta parte de nuestros dedos índice y medio, nos ayudan a hacer que la carta de inicio a fin, es decir, desde que estamos con la carta en primera posición hasta que volteamos, esté completamente cuadrada. Y esto es algo que siempre nos tiene con ese miedo, con esa incertidumbre de que las cartas se descuadren y pueda ver el público que realmente son dos. Aquí no pasa eso, simplemente estamos seguros, tomando las cartas como pueden ver, dedo medio por encima, dedo pulgar por debajo y nuestro dedo índice por detrás, haciendo un poco de presión para que las cartas siempre estén bien cuadradas de esta manera. Giramos y nuestro dedo pulgar va a hacer este movimiento. Va a pasar por encima de la carta hasta llegar a la parte inferior de nosotros, es decir, donde se encuentra el símbolo de diamantes que está apuntando hacia el mago. Ahora, como les comento, este es un pequeño detalle para facilitarnos el movimiento de pasar una carta de esta mano a la otra, de esta manera, ya que es completamente necesario para la preparación de la técnica que la carta se encuentre en la mano que no usamos, es decir, si somos diestros, la carta debe de estar en nuestra mano izquierda, y de ser zurdos, debe de estar en nuestra mano derecha. Una vez que la carta está bien posicionada, haremos lo siguiente: tomamos con dedo meñique, anular, medio por encima y dedo pulgar por debajo. Y ahora lo que hacemos es el siguiente movimiento. Dedo pulgar se pone encima de la carta, es decir, reina de diamantes, y giramos de esta manera.
Como pueden ver, los dedos que anteriormente estaban por encima del borde de la carta, ahora están sujetando con completa firmeza la misma carta debajo. Y esto lo hacemos para separar ambas cartas, por un lado reina de diamantes y por el otro la carta por la cual la reina va a cambiar. Ahora un pequeño detalle, acabamos de ver el movimiento por debajo, pero realmente todo esto va a pasar completamente de forma horizontal, es decir, tenemos reina, por debajo 5 de tréboles, y lo que hacemos es sujetar con nuestros dedos, girar y colocar en nuestra mano en esta posición. Como pueden ver, es exactamente este ángulo en el cual nuestra mano debe de estar para que no se vea el borde de la carta por encima o por debajo. Debemos de estar siempre en esta posición, pero aquí viene un detalle muy importante y es la naturalidad. Siempre que nosotros seamos conscientes y veamos los ángulos en el cual el espectador está, y no hablo del ángulo de está de frente, está en la esquina, está a un lado, está al otro, no, me refiero a los ángulos de sus ojos. Recuerden que lo que tenemos que cubrir es la vista del espectador, no tanto el cuerpo, sino su vista. Y es precisamente cuando analizamos la vista del espectador que podemos jugar un poco con los ángulos. Tal vez ustedes, estando completamente a la altura de mi pecho, vean la carta en esta posición, pero yo tengo la seguridad que un espectador que está de pie y está viéndome de frente, al estar mi mano en esta posición no lo va a ver porque su vista viene de arriba hacia abajo. Ahora, ya una vez que dimos el giro y que tenemos la carta sujeta con los 3 dedos en esta posición, debemos hacer un cambio en ambas manos. El primero será este y el segundo será colocar el dedo meñique debajo de la carta, para tener más seguridad de que la carta no se mueva. ¿Y para qué dejamos el pulgar en esta posición? De igual forma, para tener la libertad de estos 4 dedos y que no se vea un movimiento muy forzado. Podemos tener los dedos un poco juntos, pero no como si fuéramos unos robots. Así podemos abrir un poco y manipular los dedos de esta manera. Llegamos a la parte más importante del cambio de color, y es exactamente aquí cuando el cambio se manifiesta. ¿Y cómo haremos esto? Sencillo, tenemos una mano en esta posición, recuerden, dedo meñique muy importante, y la segunda mano haciendo un poco de presión con el dedo pulgar para que la carta esté bien sujeta en todo momento. Ahora lo que hacemos es llevar esta carta exactamente a donde está nuestro dedo pulgar para que de igual forma tope en esta parte, y es gracias a esto que las cartas van a quedar perfectamente cuadradas. Hacemos que tope y giramos gracias a nuestro dedo índice y gracias al dedo meñique, de esta manera. Giramos y cuadramos las cartas. Esto puede parecer un movimiento muy difícil de llevar a cabo, pero sinceramente ya cuando lo estás haciendo en la práctica y sobre todo a una velocidad normal, no digo muy rápido, no digo muy lento, sino una velocidad completamente natural, la carta se va a cuadrar por sí sola, de verdad. Esa es la magia del efecto, que realmente no tienes que ser muy meticuloso con los ángulos para que la carta cuadre, sino que mientras tú recargues la carta en tu dedo meñique y gires al mismo tiempo, la carta se va a cuadrar. Miren, lo vamos a hacer de una manera más rápida. 5 de tréboles, dedo meñique por detrás, la carta cambia a dedo pulgar y cuadramos y giramos al mismo tiempo. De esta manera, como pueden ver, es automático. Solamente tengan en cuenta eso, los ángulos de las manos y sobre todo topar con el dedo meñique, ya que si no ponen el dedo meñique, tal vez la técnica sí puede salir, pero va a ser mucho más difícil, y se los digo de verdad, que lo aprendan de forma rápida. Ahora, también quiero dejar en claro 2 puntos. Primera, que las cartas de este material, un tipo cartón barnizado con un esmalte, tienden a ser las mejores para hacer magia, pero si las usamos mucho, por ejemplo, en este buen rato que hemos estado practicando, probablemente pueden llegar a humedecerse y a perder esa forma que es completamente plana. Como pueden ver, no sé si se alcanza a apreciar bien en la cámara, pero de querer cuadrarlas ya no podría, porque ya la separación es muy notoria. Y esto se los digo por una razón: por si no les llega a salir como ustedes quieren, probablemente no es porque no hayan entendido bien la técnica, sino porque simplemente deben de cambiar de cartas. Una vez que cambien, va a ser mucho más fácil volver a retomar la técnica y lograr que salga de manera adecuada. Y punto número 2 y más importante, todo esto que les acabo de decir son las bases, pero no hay nada como agarrar maña en nuestras manos. Así de sencillo, tú cuando haces un efecto debes encontrar la forma correcta, no del efecto sino de tu persona. No porque yo haga los movimientos de esta manera quiere decir que así tienen que ser al pie de la letra. Ustedes pueden modificar el agarre con un dedo, la vuelta en otro dedo, tal vez el anular y no el meñique. En fin, esto se los digo porque también depende mucho de su manera de ver las cosas y sobre todo de hacerlas, en que puedan hacer las cosas de manera correcta y que la puedan hacer de una forma aún más impresionante. Así que juntamos todos los pasos y lo hacemos en una sola presentación. Tomamos 2 cartas, giramos hacia el público, pasamos a la siguiente mano, giramos teniendo en cuenta que nuestros dedos meñique, anular y medio deben de sostener la carta, al mismo tiempo que nuestro dedo pulgar cambia de posición y nuestro dedo meñique.
Juntamos ambas cartas, cuadramos y giramos al mismo tiempo, haciendo que las cartas se cuadren para poder girar y mostrar que la carta ha cambiado. Ahora, esa es la técnica y aquí podría acabar el video, pero soy tan buena persona que les voy a revelar toda la introducción del efecto para que se les facilite y una vez que aprendan la técnica puedan llevar algún efecto, ya sea el más básico, pero puedan realizarlo de manera correcta. Para esto lo que vamos a hacer es dar a elegir una carta. A mí me gusta hacerlo diciendo que me digan alto donde gusten o bien ir pasando cartas hasta que seleccionen una. Digamos que seleccionan esta de aquí, el 6 de diamantes. Lo que vamos a hacer con el 6 de diamantes, o al menos en mi caso, es colocarlo a 1/3 de la baraja, pero de esta manera, sin meterlo, ni siquiera hasta la mitad. ¿Para qué? Para yo poder tomar con el dedo medio el montón de arriba de cartas y con mi dedo pulgar por debajo de esta manera. Al enseñar la carta para verificar, lo que voy a hacer es colocar con el dedo índice la carta que está hasta arriba del montón por debajo de la carta elegida. Enseño carta, verifican que es la suya y al momento de bajar, estiro la carta por completo, de esta manera. Esto va a ayudar para que el espectador piense que su carta se quedó por esta parte de la baraja cuando en realidad está por encima del todo. Vamos de nuevo, 6 de diamantes lo colocamos en el centro de la baraja, quiero que lo vean muy bien y regresamos. De esta manera yo ya tengo controlado el 6 de diamantes al inicio del todo. Y ya está, aquí estamos listos para hacer la técnica, ya que el 6 se encuentra arriba cuando se piensa que está en el centro de la baraja. Aquí separamos dos cartas e iniciamos todo el proceso del cambio de color. Tomamos cartas, separamos baraja hacia el público, hacemos los movimientos y rápidamente giramos para que la carta cambie. Una vez que hacemos esto, sencillo, pueden hacer un snap change haciendo que la carta cambie nuevamente por la carta que anteriormente era, o bien pueden seguir con la técnica diciendo en realidad no es tu carta, todo esto es una ilusión, si regresamos y soplamos la carta cambia. En fin, esto ya se los dejo bajo su criterio, pero sobre todo bajo su imaginación. Recuerden que eso es lo que los va a distinguir de otros magos. Y bien, eso fue todo por esta ocasión. De verdad espero que les sirva este video, que lo puedan poner en práctica, que se graben haciendo el efecto del día de hoy y si es que pueden conseguir reacciones increíbles, mándenmelo a mis redes sociales, aquí abajo les están apareciendo en pantalla. Y de verdad, si consigues buenas reacciones o si aprendes semana con semana nuevos trucos de magia en este canal, mándamelos para yo publicarte en el canal o en mis redes sociales y así comenzar a darnos a conocer en esta hermosa y tan linda comunidad conformada por ustedes y por su servidor, Señor Mago. Y si realmente te gustó el video, te invito a que me regales un like, ya que de esta manera yo me doy cuenta del contenido que a ustedes les gusta. No olvides suscribirte activando esa pequeña campanita para que no te pierdas ni un solo video del canal. Recuerda compartir el video con alguna persona a la que creas que este tipo de contenido le puede interesar y no olvides comentar aquí debajo tu parte favorita del video. Sin más que decir, yo soy Señor Mago y nos vemos con un truco nuevo. Bye.